y esta decisión del gobierno de autorizar el 60% de la producción de la soya para la exportación. Estamos con Jaime Hernández, gerente general de ANAPO, con nosotros en Santa Cruz. Buenas noches, gerente, por favor, un placer tenerlo en Todo a Pulmón. Muy buenas noches y gracias por la invitación a su programa. Por favor, gerente, coméntenos cuál es la reacción ante esta decisión del gobierno de ampliar al 60% la exportación de la soya. Ustedes pedían una exportación plena. Bueno, precisamente hemos tenido oportunidad de conocer la normativa en la que se autoriza la exportación de hasta un 60% de nuestra producción total, y que si bien representa un porcentaje importante, sin embargo, revisado los términos en los que ha salido el decreto supremo, el mismo está siendo observado por nuestro sector en razón a que no refleja una liberación irrestricta de la exportación del grano de soya como lo habíamos solicitado. Lamentamos que se haya mantenido trámites burocráticos como son los permisos de exportación y los certificados de abastecimiento de mercado interno, que lo único que hacen es dificultar cualquier iniciativa de exportación de grano de soya. Es por eso que los productores han decidido observar el decreto supremo hasta que sea corregido y no refleje claramente el pedido que hacen los productores, que es tener una liberación irrestricta de exportación de grano de soya sin permisos de exportación y sin certificados de abastecimiento para el mercado interno, porque el mercado interno está plenamente garantizado. Debido a esta situación es que se ha vuelto a plantear al gobierno la atención de todas las demandas que hemos hecho como sector productivo, empezando por tener una liberación irrestricta de la exportación de grano, tener acceso a la biotecnología también en el cultivo del maíz, solicitar la reprogramación de créditos para los productores y para los proveedores de insumos en las entidades financieras y requerir un fondo de reactivación económica que alivie la deuda que tienen los productores de corto plazo ante principalmente los proveedores de insumos. Si bien hemos decidido suspender el bloqueo que debíamos iniciar el día de mañana, sin embargo, también se ha decidido anunciar un tractorazo que será realizado el próximo martes para que todos los productores puedan salir con sus maquinarias en señal de protesta desde las principales zonas de producción hasta la ciudad de Santa Cruz. Y en caso de no ser atendidas nuestras demandas, el próximo martes se iniciaría un bloqueo masivo de las carreteras para que de una vez los productores puedan tener soluciones concretas a las demandas que están pidiendo. Gerente, si me permite, expliquémosle a la población qué significa una liberación irrestricta, por favor. Una liberación irrestricta implica que la exportación de grano de soya deba y pueda ser exportado sin ningún trámite adicional del que corresponde a un normal proceso de exportación. En lo que no estamos de acuerdo es que se nos siga condicionando a tener que ir a pedir permisos a entidades del gobierno para que se nos asigne o les asignen a los potenciales exportadores cupos para exportar, que se les siga pidiendo convenios de compra, que lo único que hacen es desincentivar a cualquier potencial comprador y eso perjudica procesos normales de exportación. Hoy por hoy los procesos de exportación se los trata más bien de simplificar en el mundo y hoy aquí en Bolivia más bien los estamos tratando de entorpecer, obstaculizar y eso nos ha generado los problemas que estamos teniendo para los procesos de exportación. Sin ir muy lejos, hace 2 años se ha autorizado la exportación de hasta 300.000 toneladas de grano, de las cuales solamente han salido entre 10.000 y 15.000. Y una de las razones
por las cuales no se ha podido exportar es precisamente por estas trabas burocráticas. Entonces, de nada nos sirve de que nos liberen hasta un 60% de nuestra producción si siguen manteniendo estas trabas burocráticas, que son los permisos de exportación, los certificados de abastecimiento, porque lo único que hacen es inviabilizar cualquier proceso de exportación. Y en eso es en lo cual los productores no estamos de acuerdo, y esa es la observación principal que se está haciendo al decreto supremo. Gerente, ¿eso quiere decir entonces que en caso de que hayan modificaciones a las que usted hace referencia de las certificaciones y demás, aceptarían este 60% y ya no pedirían esta liberación plena de exportación? Consideramos que esta autorización de hasta un 60% es una señal importante que nos va a permitir avanzar en los procesos de exportación, pero para que pueda funcionar necesitamos que sea una liberación que no esté condicionada a estos trámites burocráticos que ya hemos explicado. Ahora, gerente, por favor, el ministro también hacía referencia a que se pueda conversar con la ASFI para hablar con la banca y ver el tema también de los créditos, que era otro punto que le preocupaba a su sector por los créditos que habían adquirido por la producción y que han sido afectados por la sequía, por ejemplo. Bueno, es otro de los planteamientos que tenemos como sector productivo, y es el poder tener una reprogramación de las deudas de los productores, considerando las condiciones climáticas adversas que han habido, de extrema sequía, y que han disminuido la productividad. Pero además de eso, lo que se necesita es un fondo de reactivación que permita a los agricultores poder alivianar sus deudas que tienen de corto plazo, principalmente con los proveedores de insumos. Debemos recordar que este no es el primer año en el cual tenemos condiciones de extrema sequía. Son 3 años continuos que en las campañas de verano se ha tenido que tropezar con este inconveniente y que ha generado pérdidas a los productores. Si no se los llega a auxiliar a los productores, los productores no van a poder seguir produciendo, y no van a seguir produciendo y garantizando alimentos que son los que dan la soberanía y seguridad alimentaria del país. Ahora, otro detalle que también hacía referencia el ministro Cocarico, hablaba de un porcentaje. El otro día en una entrevista usted me decía, el 20% de la producción abastece el mercado interno. El ministro habla de un 30% y que hay una tendencia a incrementar este porcentaje. ¿Esto es así? ¿Ustedes manejan las mismas cifras que el ministro? Mire, las cifras que nosotros manejamos y que la hemos de alguna manera también consensuado con el Observatorio Agroambiental, que depende precisamente del Ministerio de Desarrollo Rural, es que la demanda interna solamente alcanza a un 20% de nuestra producción total. Y entendemos que lo que se quería era dar un margen de seguridad de un 10%, con lo cual se podía llegar a un 30%. Ahora, entendemos que en el marco de las discusiones con los otros ministerios impusieron de que se llegue a tener un 40% de stock para garantizar el mercado interno. Pero nuevamente, independientemente del porcentaje, lo importante también es que haya una liberación irrestricta de la exportación, porque si no, de nada va a servir que sea 60, 80%, si las trabas burocráticas se mantienen y que son las que inviabilizan procesos normales de exportación. Lo que los productores estamos pidiendo es volver a recuperar condiciones adecuadas para poder comercializar nuestra producción, y eso pasa por volver a tener procesos de exportación de mediano y largo plazo. Los procesos de exportación no son de un día para otro o de una semana para otro. Hay que programarla con meses de anticipación, y para eso se necesita tener una agilización
en todos los trámites que se deben cumplir para concretar estas operaciones comerciales. ¿Qué pasa con el tema del precio, que también hacía referencia usted el otro día? ¿El precio no es competitivo, el que ustedes tienen? ¿Este 60% mejora en algo? Mire, este pedido de liberación de la exportación lo hemos dicho desde el inicio. Es para evitar de que a los productores les vuelva a suceder lo ocurrido en esta campaña de verano. Lo que estamos pidiendo al gobierno es tener mejores condiciones para seguir produciendo hacia adelante. Y es este el momento en el que necesitamos tener la liberación de la exportación. Con relación a lo que nos está sucediendo en el precio actualmente, estamos en negociaciones con la industria y esperamos llegar a acuerdos que nos permitan obtener un precio de mercado en función a lo que se está cotizando en el mercado internacional. Han habido subas importantes en el mercado internacional la última semana, las cuales esperamos que también se vaya reflejando en los precios que vayan a ir ofertando las agroindustrias locales. Pero esta liberación de la exportación con seguridad que puede ayudar siempre y cuando venga de la forma como lo estamos pidiendo los productores, sin trabas, sin burocracia, sino de una forma ágil, de tal manera que se puedan concretar las exportaciones. A esta hora de la noche, ¿cuál es el informe que tiene usted, gerente, sobre el tema de un bloqueo que se estaría registrando o han entrado en un cuarto intermedio en estas medidas de presión y solo van a organizar el tractorazo? La posición de nuestra institución ha sido dejar de lado el bloqueo indefinido que estaba anunciado para el día de mañana, y en ese marco es que hemos anunciado a todos los productores que esa movilización quedaba suspendida y que nos abocábamos a realizar el tractorazo para el próximo martes. Esperemos que esa comunicación sea atendida por los productores en las distintas zonas productivas, lo que no implica que algunos productores que se están muy molestos, que se sienten muy afectados, quizá tomen algunas decisiones de bloquear. Pero en lo que hace a la posición de nuestra institución ha sido de dejar de lado el bloqueo para el día de mañana y abocarnos al tractorazo para el próximo martes. ¿Por qué hago referencia a este tema? Porque según algunos informes que están llegando, se estaría registrando un bloqueo en el Puente de la Amistad de Montero. Esto, no sé si usted podría verificar o no esta información. ¿Esto es cierto? ¿Sabe algo sobre esto? Mire, no tenemos conocimiento concreto de que se esté llevando a cabo, pero en todo caso, de ser así, es una muestra del malestar y descontento que hay también en otros segmentos de productores, y eso debe llamar la atención al gobierno para que las demandas y los pedidos sean atendidos a la mayor brevedad posible. Le agradezco mucho, gerente, por haber estado con nosotros. Vamos a ver qué más dice el gobierno, qué pronunciamiento tiene, además de esta decisión del decreto dado a conocer en esta jornada. ¿Ustedes han tratado de comunicarse con el ministro luego de conocer el decreto? Bueno, el decreto lo hemos conocido recién en el transcurso de la tarde, y en ese marco es que se han tomado las decisiones que hemos informado, y evidentemente tenemos previsto tomar contacto con el ministro para hacerle conocer la posición de nuestro sector. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros en Todo a Pulmón, gerente. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches, un placer. Ahí está, han escuchado la decisión y la reacción, también las determinaciones de ANAPO ante este decreto dado a conocer en horas de la mañana por el propio presidente y el ministro Cocarico del 60%. No están de acuerdo, hay varios puntos que han observado del decreto supremo, y si no se modifican,
estos puntos observados se irán a este tractorazo.